nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Parlamento Europeo demanda más sanciones económicas contra el régimen de Daniel Ortega. Asamblea Nacional cancela más asociaciones ligadas al empresario sandinista Leonardo Torres. Ortega rechaza liberar a los presos políticos y arremete contra sacerdotes católicos. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este martes 14 de diciembre de 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, actualizó la situación de Nicaragua este martes y abogó ante el Parlamento Europeo para que los diputados aprueben una nueva resolución contra la dictadura de Daniel Ortega. Borrell manifestó que Ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño y el principal represor de los nicaragüenses. La nueva resolución del Parlamento será aprobada el próximo jueves 17 de diciembre. Escuchemos la intervención del alto representante. Ahora Daniel Ortega se ha convertido en la caricatura del dictador caribeño. Se ha convertido en el espejo del dictador contra el que él luchó entonces. Y lo digo dejando de lado la contención que se supone que tiene que formar parte de la actividad diplomática, porque Daniel Ortega se ha expresado contra la Unión Europea y personalmente contra su alto representante en los términos más violentos que uno pueda imaginar. Cada vez que le hemos criticado, señalando objetivamente de qué forma se comportaba él y su gobierno, hemos recibido una respuesta tan absolutamente contraria a las normas internacionales de buena conducta. Ha desatado una violencia y una represión contra su pueblo. Tanto él como la vicepresidenta Murillo, que ocurre que es su esposa, han acaparado ilegítimamente el poder en Nicaragua para promover sus intereses personales y los de una estrecha nomenclatura. Qué tristeza ver cómo ha acabado el que una vez luchó por la libertad de su pueblo y se ha convertido hoy en un dictador como el que era Anastasio Somoza. Ortega no es un señor de izquierdas, no es una dictadura de izquierdas, es simplemente una dictadura. No tiene ninguna clase de ideología, lo único que le mueve es mantenerse en el poder. En la sesión del Parlamento Europeo, los diputados pidieron más sanciones individuales contra los operadores de Daniel Ortega. Al mismo tiempo, demandan que se abra una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional contra el Estado de Nicaragua y Ortega por crímenes contra la humanidad. Escuchemos a los eurodiputados Leopoldo López Gil, Javier López, Soraya Rodríguez y Jordi Soler, respectivamente. Esta institución nunca será cómplice de la pantomima con apariencia de proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre. Por lo tanto, no reconoce los resultados del proceso y no reconoce, en consecuencia, a las autoridades emanadas de ella. Proponga de una vez y por todas sancionar específicamente a Daniel Ortega por ser él el responsable máximo de la situación en su país. El Grupo de los Socialistas y Demócratas quiere demandar a las autoridades nicaragüenses que respeten los derechos humanos en el país y permitan a la ciudadanía ejercer sus derechos civiles y políticos. La devolución de Nicaragua a la senda democrática, con elecciones lo antes posibles, en condiciones de libertad y cumpliendo los estándares internacionales. Nicaragua es una dictadura, es un Estado policial de impunidad estructural. Pero además queremos pedir, aparte de la condena, que de forma conjunta pongamos en marcha todos los instrumentos que tenemos ahora mismo en nuestra mano. Queremos más sanciones, sanciones a Ortega, que atajen la corrupción y el montaje de Estado patrimonialista en el que han convertido Nicaragua. Esto es lo que ha pasado en Nicaragua y esto es lo que permitirá seguir abusando del poder al tándem Ortega-Murillo hasta que realmente no se produzca un diálogo nacional para poner fin a la deriva represiva
y autoritaria. Y mientras esto no ocurra, exigimos la liberación de los presos políticos y pedimos un replanteo de las relaciones de la Unión con Nicaragua y también pedimos sanciones más eficientes. Los parlamentarios también solicitaron activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica a Nicaragua. Escuchemos ahora las intervenciones de los eurodiputados José Ramón Bauzá y Sanskun Bilbao Barandica, Gabriel Mató y la respuesta del alto representante Josep Borrell. Ortega es un criminal y como tal debe ser tratado. Y debemos darle a Ortega donde más le duele, que no es más que en el bolsillo, en su bolsillo y en el de todos sus testaferros que también están aquí en Europa. Sancionemos también de una vez a Ortega, como vengo reclamando desde hace casi 2 años, pero pongamos también el foco en la financiación internacional del régimen. Debemos congelar los desembolsos que llegan al régimen hasta que no nos aseguremos que la democracia ya ha vuelto a Nicaragua. Señorías, Ortega debe saber que no nos temblará el pulso a la hora de enfrentarnos a una de las peores dictaduras del mundo. Activemos la cláusula democrática del Acuerdo de Cooperación y todo nuestro apoyo a quienes sobre el terreno se la juegan para tratar de impulsar la única solución posible, un diálogo nacional integrador que solo podrá iniciarse cuando cese la represión y se libere a quienes siguen presos por defender una democracia digna de tal nombre. Europa debe apoyar inequívocamente y sin fisuras que esta resolución sobre la situación en Nicaragua incluya medidas de condena al régimen y a la permanente violación de los derechos humanos y asegurarse de que ni un céntimo de la Unión Europea termine en manos de esta dictadura autoritaria contraria a los principios que nos identifican. La Unión Europea debe tomar acciones decididas. Insto, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, así como la imposición de sanciones contra todos los que violan los derechos humanos en Nicaragua. El principal socio comercial de Nicaragua son los Estados Unidos. A nosotros nos exporta un número muy limitado de sectores, básicamente cafés y plátanos. Y si queremos suspender las preferencias comerciales, tenemos que ser muy cuidadosos con las posibles consecuencias que esto tendría, perjudicando la situación social de muchos nicaragüenses que trabajan en estos sectores que se verían negativamente afectados. No creo que el régimen de Nicaragua se inmutara por 300 millones de exportación, pero muchos nicaragüenses que trabajan en esos sectores sí se verían negativamente afectados. ¿Por qué no utilizamos las cláusulas políticas de este acuerdo? Porque este acuerdo no está todavía ratificado. Estos son los inconvenientes de tener que pasar por procesos largos y sometidos a las reglas de la unanimidad para ratificar nuestros acuerdos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dictaminó que las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega se reeligió, estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición. La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos aseguró hoy que en estas votaciones Nicaragua perdió la oportunidad de avanzar hacia una solución pacífica y democrática de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018. El informe fue presentado en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega continúa sepultando las asociaciones relacionadas a su allegado empresario Leonardo Torres y de paso aquellas donde participaban los políticos opositores Adán Bermúdez, tercer vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, y el aspirante presidencial y preso político Arturo Cruz. Este martes, la Asamblea Nacional canceló las personalidades jurídicas de otras 9 ONGs, entre ellas la Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística Cantur, ligada al empresario sandinista, la Asociación de Consultores ACODEP, aparentemente relacionada a su esposa. También ilegalizó a la Fundación Coordinadora Superior de Universidades Privadas COSUP, relacionada a Bermúdez, y a la Asociación de Graduados del INCAE, Escuela de Negocios, que reconoce la trayectoria de su profesor y ahora rehén político Arturo Cruz. En 2 días, el régimen despojó de unas 4 asociaciones a su aliado Leonardo Torres y dejó en el limbo a más de 4.000 estudiantes universitarios. El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo anunció el cese de sus actividades en Nicaragua a partir del 1 de enero de 2022.
La organización no gubernamental indicó que opera en el país desde mediados de la década de los 80, enfocada en apoyar programas e iniciativas relacionadas a la agricultura, la energía renovable, agua y saneamiento. Y su retiro responde a que ya se han creado las capacidades locales y el impacto en Nicaragua es menor en comparación con otras geografías. La salida de la cooperación holandesa ocurre en un contexto de persecución contra ONGs. El régimen de Ortega ha cancelado a la fecha 61 organizaciones civiles sin fines de lucro. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció de manera sorpresiva en Cuba para participar de la 20ª cumbre de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Ortega se hizo acompañar por una pequeña comitiva de la que forma parte el sancionado Rafael Ortega Murillo, conocido como Payo e hijo de la pareja presidencial, haciendo gala nuevamente del nepotismo en Nicaragua. Durante su intervención, el dictador repitió su acalorado discurso contra los presos políticos y rechazó la demanda generalizada de libertad de los reos de conciencia. Ortega también arremetió contra los sacerdotes católicos. Esto dijo frente a sus amigos en Cuba. Muchas veces hay amigos que nos dicen, pero deberían de dar algunos gestos, porque tenemos presos a los terroristas, a los que financiaron el terrorismo y querían financiar nuevas actividades terroristas, lavando dinero enviado por los organismos de los Estados Unidos, con el cuento que financian organismos no gubernamentales, ONG. Todo eso está al descubierto. Hay todo un expediente y que lo presentará en su momento la Fiscalía, el Poder Judicial, todo ese expediente. Millones de dólares, más millones, mucho más millones, de los que deberían colocar los Estados Unidos para ayudarle a los pueblos. Y ahora resulta que porque están detenidos, están procesados, hay que ponerlos en libertad. Y lo dicen los europeos, y lo dicen los yanquis. Los yanquis que tienen más de 400 presos ahí, acusados de haber asaltado el Congreso de los Estados Unidos. Ellos tienen derecho a hacer su justicia. Nosotros no tenemos derecho a hacer justicia. Ahí lo tienen. Y están los procesos abiertos. Y ahí el número de muertos no tiene nada que ver con el número de muertos que provocaron en la Guarimba, allá en Venezuela. Y el número de muertos que provocaron en Nicaragua en abril del año 2018. Fueron centenares de muertos, jóvenes que fueron asesinados, que fueron quemados y filmados por los mismos terroristas que ya se sentían que derrocaban al gobierno, y curas y obispos celebrando estos crímenes horrendos. Conversamos sobre el tema con el abogado José Antonio López, miembro de la organización Defensores del Pueblo. Lo miré muy desatinado las declaraciones, porque por una parte la Constitución Política de Nicaragua establece que en Nicaragua existe separación de poderes. Y quien administra justicia es el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Más bien da a entender como que aquí en Nicaragua no hay Estado social de derecho, que no hay separación de poderes. Y el mensaje que manda decir es: el Estado soy yo, es decir, como lo dijo Luis XIV, detrás de mí el diluvio. Entonces, por la envergadura de jefe de Estado, considero de que fueron desatinadas las declaraciones del señor presidente, pues, porque lo más prudente, lo más sensato, pues, era haber dicho que sea la Administración de Justicia o el Poder Judicial el que ve esta situación, pero él habló ahí de que hay un montón de pruebas, hay un montón de cosas, pero al fin de cuentas es hasta el momento y no se sabe en qué estado están los últimos personas que están detenidas. Por ejemplo, en los casos que nosotros llevamos, casos que estamos trabajando en el informe 2020-21, pues no lo hemos terminado porque desgraciadamente por la misma situación solo el doctor Montenegro y mi persona hemos quedado.
Llevamos alrededor de 41 casos de presos políticos, muchos de ellos ya con sentencia firme ejecutoriada, que ya están a la orden del juez de control penal, pues. Entonces ya se agotó, algunos de ellos ya agotaron la vía interna. Por ejemplo, te puedo citar el caso de la Loba Feroz, ya él está a la orden de un juez de ejecución de sentencia. Pero sí, pues realmente pienso que el señor presidente debió haber sido un prudente y sensato en haber dicho mejor que dejaba eso en manos del Poder Judicial, porque en Nicaragua hay separación de poderes, pues, y hay Estado de Derecho, pero con lo que dijo, pues está mandando un mensaje de decir el Estado soy yo. En este caso, ¿qué se hace, abogado? ¿Qué se hace en materia de derecho a nivel, pues, internacional? Bueno, mira, yo tengo entendido que hay una resolución de la Organización de Estados Americanos que está pidiéndole al señor presidente que libere los presos políticos y que busquen, pues, un diálogo entendible con las partes. Si no, pues veamos hoy lo que se debatió en el Parlamento Europeo. Entonces, creo que la comunidad internacional lo que le pide al señor presidente es buscar una salida acorde para cada una de las partes sobre esta situación que se está viviendo en Nicaragua. Pero pues recuerde que eso ya es una situación soberana de él y pues qué sucederá, qué pasará, pues no te podría decir porque no puedo predecir el futuro, pero pues hacer el llamado al señor presidente, pues, de que se hagan las cosas correctamente, pues, porque recordemos que la Constitución Política de Nicaragua obliga al señor presidente a cumplir la Constitución Política y que sus subordinados, bajo él, todas las dependencias administrativas del Poder Ejecutivo cumplan con la Constitución Política. Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la postura del dictador que se niega a liberar a los presos políticos y cuáles consideran podrían ser las consecuencias de esta decisión de Ortega. Escuchemos sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Ortega no tiene otro camino más que, como decimos en el buen nicaragüense, morir con las botas puestas. Y no importa que se vaya el país al abismo, no le interesa en absoluto. Y en medio de todo eso, Ortega siente presión interna y externa. Y eso le está carcomiendo que no lo deje en paz. Entonces reacciona de manera virulenta. Y eso le va a traer consecuencias, porque recordemos que se ha atornillado el poder contra la voluntad del pueblo de Nicaragua. Pero eso no le va a durar mucho tiempo. Y la Unión Europea ya le dijo a la ONU que abriera una investigación contra Daniel Ortega por todos los crímenes de lesa humanidad. Entonces hay que pedirle a la ONU que logre extraditar a Daniel Ortega por todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido desde el 2018 hasta la fecha. Yo opino de que deberíamos de pedir ayuda a los demás países que nos metan las armas. Yo calculo que ya es hora de no seguirle rogando de una cosa y la otra. Que sancionen directamente el ejército, que es donde tiene la mayor cantidad de dinero que se ha robado Ortega, y que expulsen a los embajadores de Nicaragua que estén en los países que estén votando en contra de Ortega, pues, y que si se los podrían echar presos, sería un mensaje muy claro de cómo está la situación para Ortega a nivel internacional y para que todo el mundo se dé cuenta de que las dictaduras en estos tiempos del siglo XXI ya no son muy aceptadas dentro de la sociedad. Ortega lo que está buscando es desde el principio tener algo con que negociar, algo con que presionar, ¿verdad? Porque el miedo de Ortega es que a la hora de que le pidan que deje el poder o que vaya a haber algún movimiento, no tenga con qué negociar, con qué hablar, con qué dar a cambio. Entonces eso es lo que está haciendo. Sencillamente está buscando cómo tener una carta de presentación, una carta bajo la manga, en el sentido de poder decir, bueno, voy a sacar a los presos políticos, voy a dar una amnistía y vamos a ir a unas elecciones, ¿verdad? Pero que me respeten a mí la vida, que me respeten mi integridad, que me respeten a mis hijos, a mi familia, que le respeten su capital. Mientras no se liberen los presos políticos, todos sin excepción y realmente liberados,
mientras no se suspende el estado policial y realmente la población nos sintamos libres de ejercer nuestros derechos civiles y cívicos, aquí no hay condiciones para el diálogo. El que se siente a dialogar con ese tipo de restricciones es muy sospechoso de que realmente esté haciendo un pacto tipo Cupiacumi. Ustedes están viendo también que es posible que los presos políticos sean utilizados como moneda de cambio en este diálogo que también pues usted mencionaba y que se ha anunciado por parte del gobierno. Pues mire, él mismo dijo que le han pedido pues varios países o varias voces, decía él, le han dicho de que dé una muestra de apertura, pero sí. Más bien pues insisto, considero que el mensaje que mandó pues es desatinado pues el señor presidente, pero sabrá él en su discurso o política que lleve el país, pues debería de buscar un entendimiento entre las diferentes fuerzas, pero un acuerdo que realmente pues satisfaga a cada una de las partes que están haciendo solicitudes o pidiendo una solución a este conflicto que pues está desde el 2018. Los eurodiputados están solicitando que a Ortega pues se le comience una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional, pero Nicaragua no es firmante del Estatuto de Roma. ¿Qué tanto sería el alcance para que Daniel Ortega y el Estado de Nicaragua sea investigado o sea procesado por la Corte Penal Internacional? Miren, lo poco que he leído, efectivamente el Estatuto de Roma, efectivamente Nicaragua no es firmante del tratado o el Estatuto de Roma. Pero sí, este estatuto dice en uno de sus articulados que las Naciones Unidas sí lo puede hacer. No, en este caso, los eurodiputados al decir emitimos esta resolución, porque Nicaragua no es parte, pero si ya las Naciones Unidas pues dice esa afirmación, creo que se estaría hablando a otros niveles y a peso pesado pues. Pero si nos apegamos a lo que los estatutos de Roma dice, pues está claro de que Nicaragua no es firmante y no es parte, pero en los mismos estatutos dejan abierta esa posibilidad, pero tiene que ser las Naciones Unidas. Bueno, muchas gracias, doctor, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El Banco Centroamericano de Integración Económica continúa oxigenando el régimen de Daniel Ortega. El Banco Regional anunció un nuevo préstamo por la suma de $382.6 millones destinado a la ejecución de varios proyectos relacionados al mejoramiento de carreteras y accesibilidad en el país. El BCE es señalado por grupos opositores de ser el principal financiador de la dictadura. Economistas señalan que con este nuevo préstamo la suma comprometida con el banco desde 2017 se eleva a más de $2.671.6 millones, que sumado a las reservas internacionales, más las posibles donaciones de China y el último préstamo del BCE, Ortega se ha asegurado económicamente hablando, por lo menos el 2022. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.